perdonar, pero cuando me comprometí a venir no tenía esta voz. Bueno, siempre la tengo un poco así, pero esta es víctima de un catarro que me he cogido entre ayer y antes de ayer y hoy lo estoy echando. Y aquí espero no contagiaros, en primer lugar, y en segundo lugar que se pueda aguantar las pocas palabras que voy a decir, porque aquí no vengo yo a hablar, viene a hablarnos una persona como Soledad Luque, que además ha sido siempre una persona comprometida con su propia vida, porque su propia vida es un compromiso. Y lo digo porque Soledad, que es profesora de fonética, como yo, como decía, en la Fundación Ortega Marañón y la Universidad de Midbury. Soledad Luque es además presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, creada por ella misma y sus hermanos con el fin de buscar a su mellizo, Francisco, nacido en la maternidad de O'Donnell en 1965 y desaparecido el mismo año en ese centro médico. Además, la asociación tiene como fin social ayudar con sus actividades reivindicativas a la búsqueda de otras víctimas, así como sensibilizar, concienciar y movilizar a la sociedad española ante una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país, el robo de bebés. Soledad es además integrante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, la Red ACUA. Y esto le digo que es un compromiso de su vida, porque al vivir ella supo que alguien no vivía, que alguien no estaba a su lado, que no estaba al lado del resto de sus hermanos, y de ese compromiso ha nacido ya el compromiso de todas. En este país se ha ignorado todo lo que ha pasado y sobre todo con las mujeres. Las mujeres éramos las que teníamos el honor de la familia y, como ha dicho la última persona que ha hablado, aquí si tú abortabas era un riesgo tremendo y mucha cárcel. Pero si tú matabas al recién nacido para luchar que no se pierda el honor de la familia, entonces no tenía ni siquiera condena por matar a una persona ya nacida, porque lo que estaban librando era el honor. Esa idea, y en la multitud de situaciones familiares que tenemos ahora, y que está como en la anterior conferencia, habéis hablado de ello, a mí me parece que lo que está removiendo es que a través de situaciones en que la Iglesia era la que tenía el honor de todo el mundo, las mujeres hemos sido secuestradas cuando queríamos ser mujeres por nosotras mismas. Y lo que hemos dicho de cómo estaban las leyes, que aquí los hombres a los 21 años eran mayores de edad y nosotras a los 21 años lo único que podíamos hacer era casarnos o meternos monjas. En un caso porque te ibas a las manos de un hombre y en el otro porque te protegía Dios. Pero si tú te querías ir solita y andando, tenías que esperar hasta los 23 e incluso hasta los 25 porque tenías que estar sometido a la patria potestad de tu padre. De ahí han salido todas estas cosas y a mí, como he dicho antes, lo viví visitando Peñagrande, afortunadamente anulando Peñagrande, pero sabiendo que allí se habían cometido atrocidades con las mujeres. De esa lucha por conquistar la verdad, que ahora la podemos estar apoyando mucha gente, la conquista de la verdad en nuestro país, aquí tenemos a una persona que nos va a contar su lucha y su verdad, si es que la llega a descubrir. Soledad, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por esta presentación tan bonita y tan emotiva. Y muchísimas gracias a UNAV y por darnos esta oportunidad de compartir con todos ustedes, con todas vosotras y vosotros, mujeres valientes y hombres valientes, que estáis aquí, todo lo que os tenemos que contar. Cuando la organización me propuso este título, Familias con un pasado sin resolver, a mí me pareció magnífico, porque efectivamente este es el sentir que tenemos las familias que estamos buscando a nuestros niños desaparecidos. Es algo común. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos la sensación de tener un pasado no perfecto. Y cuando digo no perfecto no me estoy refiriendo a perfecto como algo bueno, sino en su sentido más etimológico. Es un pasado que no está absolutamente terminado.
Lo que ocurre es que, aun siendo un título estupendo, magnífico y que refleja una realidad importante, en realidad todo este tema de los bebés robados no afecta únicamente a las familias, estas familias que tenemos un pasado sin resolver. Es algo muchísimo más amplio y que abarca muchísimos más sectores, no solamente a las familias robadas. Este paso de la situación familiar a esta situación de colectividad tiene una explicación, y es lo que yo voy a intentar contar aquí. Para poder hacerlo, creo que hay que tener en mente las 3 preguntas clave para poder analizar esta situación. Primero, ¿por qué se robaban niños en España? ¿Por qué se robaban? Segundo, ¿qué factores permitieron que se hiciera esta barbarie durante el franquismo? ¿Y qué factores también hicieron que se siguiera produciendo después del franquismo? Y después del 15 de junio de 1977, de estas elecciones supuestamente democráticas, las primeras, ¿no? ¿Por qué? Y en tercer lugar, también es importante, para entender esto tan general, ¿en qué situación estamos hoy las víctimas por el robo de bebés en España? Bien, si empezamos por la primera pregunta, ¿por qué se robaban niños?, habría que atender a 3 factores muy importantes que además nos hacen conocer las 3 etapas que nosotros, los que estamos investigando este tema, estamos manejando. Primero, la represión política. Segundo, una cuestión de represión también ideológica y social. Y tercero, la cuestión económica. No es tan fácil delimitar con fechas exactas estas etapas que corresponden a estos factores, porque de alguna manera el final de una se va entrelazando con el inicio de otra, pero sí está bastante claro la delimitación conceptual. La represión política, que claramente se produjo no solo durante la guerra, también en la posguerra y, bueno, incluso hasta el año, la década de los 50, estuvo caracterizada por esta cuestión que ya se ha comentado aquí, esta segregación infantil avalada por esa delirante idea del doctor Vallejo Nájera, psiquiatra y además ideólogo de muchas de las acciones que se hicieron durante el franquismo, que promulgaba la idea de la existencia de un gen marxista, un gen rojo, que producía patologías mentales y sociales. ¿Cómo se podría aliviar a los niños de esta transmisión? Bueno, separándolo de las madres republicanas, que obviamente al ser republicanas eran portadoras de este gen. Esta segregación infantil, que no era otra cosa, era algo no oculto, que eso es lo que también diferencia la otra etapa, ¿no? Esto no era oculto, esto se hacía porque había decretos que lo permitían. Había leyes que permitían esto. Y las madres republicanas sabían que les estaban quitando al hijo. Lo que podían sentir estas madres, que sabían que o al nacer el niño, o incluso más mayores, cuando se quedaban sin sus hijos, también sabían que iban a ser asesinadas, que iban a ser fusiladas. Bueno, todo podemos entender, ¿no?, la situación. El destino de estos niños era variado. Pero sí había una parte que se daba, que se regalaba o que se vendía a familias adictas al régimen. Esto también abrió una etapa, podríamos decir que esto fue esa transición hacia esa segunda etapa que nosotros denominamos ideológica, religiosa, social, donde a lo mejor estas leyes ya no actuaban, es decir, ya el robo de niños no era una cuestión que se produjera por derecho absolutamente ilegítimo, pero por leyes, sino por una cuestión de hecho, y de hecho consentido, y de hecho continuado. Aquí es donde aparecen estas figuras de poder dentro de todo este ámbito y toda esta situación del nacionalcatolicismo, donde la Iglesia, donde todo el funcionariado, es decir, gente que pertenecía a las instituciones del Estado, tenían el poder de hacer lo que les daba la gana, porque nadie les podía cuestionar. Era imposible. Claro que no había una ley, pero sí había una actitud totalmente respaldada
y totalmente protegida por la impunidad que había en aquel momento. En esta etapa es donde se sitúan estos 300.000 niños de los que hablaba Consuelo. Es una estimación, no es un número que por lo menos a mi asociación nos guste manejar. Sabéis que hay varias cifras, se habla de una cifra de 30.000 niños hasta el año 52, que es la cifra que aparece en el auto del juez Garzón, del 2008, pero a partir del año 52 se produce una multitud de robos, de desapariciones, cuya cifra es incalculable. A mí cuando no me gusta manejar la cifra de 300.000, a lo mejor no es porque sea demasiado alta, sino porque no sabemos si se queda por debajo de la realidad. Y hasta que no se haga realmente un estudio, una estadística, no se va a poder saber. ¿Por qué va a ser difícil hacer esta estadística? Porque si se hace de manera oficial, se está reconociendo un problema. Por tanto, lo vamos a tener muy difícil para saber realmente cuál es la cifra exacta, pero desde luego es altísima. Es altísima. En esta situación, en esta segunda etapa, podríamos decir que el objetivo, las familias que eran el objetivo del robo, ¿eran las mismas que de la primera etapa? No, ya estamos diciendo, ya no están las madres republicanas. Ahora hay otro tipo de familias robadas. Pero el objetivo tampoco es tan diferente. Siguen siendo familias pertenecientes al sector perdedor, porque no hay ni una sola familia pudiente y adepta al régimen que haya sido robada en aquella etapa. Familias pobres, familias numerosas, madres solteras. Es decir, personas en una situación de vulnerabilidad absoluta. Mucha gente piensa, bueno, podemos definir como los primeros robos sí son crímenes del franquismo, los de la segunda etapa ya no. ¿Y por qué no? Les preguntamos y argumentan, bueno, pues porque ya no hay leyes. Esto ya no era ya no formaba parte del plan sistemático de exterminio, por ejemplo. No pertenecía a una práctica generalizada, ese es su argumento. Sin embargo, hay un argumento muy potente de Pablo Parenti. Pablo Parenti es el coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, de la Procuración General de la Nación de Buenos Aires. Y voy a leer lo que él dice para justificar esto. No solo es crimen de Estado o genocidio aquel que se produce por un plan sistemático de exterminio, también los producidos como práctica generalizada cuando los ciudadanos están en una situación de vulnerabilidad que los convierte en víctimas. Y efectivamente así es. Fue una práctica generalizada, efectivamente, pero sobre personas en una situación vulnerable. Vulnerable. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Las mamás republicanas sí eran conscientes de que se les estaba retirando a su bebé o a su niño. Las madres que estaban en esta segunda etapa, y estoy hablando ya de los últimos 50, de los 60, de los 70, no eran conscientes de ser víctimas de un delito, porque aquí se les decía que su niño había fallecido, como nos dijeron a nosotros. Nos dijeron que mi hermano se había muerto de un día para otro. Nunca enseñaron el cadáver. Y cuando se solicitó el cadáver nos dijeron que ya había sido incinerado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en esa situación, primero, no te puedes imaginar que te están robando al niño. No eres consciente. Digo no eres, yo me estoy poniendo en la piel de mi madre, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo. No eres consciente de que te están robando el bebé. Por tanto, tú no puedes hacer una protesta, una denuncia sobre algo de lo que no eres consciente. Si puedes protestar sobre el maltrato que te están infringiendo, que no te están dejando enterrar a tu hijo, ¿no? Bueno, en esta segunda etapa es donde se sitúa esa gran cantidad de bebés que antes mencionaba Consuelo, pero además habría una tercera etapa, que sería una etapa que ya está más, claro, un negocio, ¿no? Que ya está más relacionada con el móvil económico. Podríamos decir que en las otras etapas no había ese móvil económico, pues mira, también, porque los niños se vendían también. Pero aquí, bueno, no podríamos determinar ya después de la dictadura si esa represión ideológica social, yo opino que sí, la seguía habiendo. Pero evidentemente hay muchos más casos también que se reconocen como que los padres adoptivos pagaron una cantidad de dinero extrema a la hora de adquirir
a esta mercancía, ¿no? Porque a los niños, cuando nosotros hablamos de niños robados, no suele gustar mucho, pero empleamos esa palabra robada porque sabemos que las personas no se roban cosas, pero es que la cosificación de la que fueron objetos esos niños hacen que se les denomine niños robados. Y además fueron robados de su identidad. Se les robó su identidad. Bien, la tercera etapa, que ya estamos hablando a lo mejor de los últimos años, primeros años 80, es cuando se producen estos casos de María Luisa Torres, de Purificación Betegón, que ahora están más en los medios de comunicación. Claro, nosotros lo que nos sorprende aquí es cómo es posible que estos delitos se siguieran produciendo. Cuando se produce en una dictadura, pues es deleznable, es horrible, pero ¿cómo es posible que eso se continuara haciendo? Bueno, creo que aquí tengo que referirme a Ana, a María, porque cuando ella dice, bueno, aquí no hubo una transición, hubo una transmisión, ¿no? Pues efectivamente, esa frase quiero que sepas que te la he copiado, que la estoy usando y que me la he apropiado de ella, porque define perfectamente lo que pasó. Las instituciones no se democratizaron, no, por lo menos no de la noche a la mañana. Tardó bastante. Sí, incluso luego podemos plantearnos, ¿se han democratizado? Desde luego no en aquel momento. Y las personas que actuaban, en concreto en este momento, estamos hablando de los médicos, por ejemplo, ¿no? De las religiosas. Las personas que actuaban en el 70, en el 60, siguieron haciéndolo en el 80. Los directores de las clínicas siguieron trabajando en sus cargos de poder muchos años después de llegada la democracia. Bien, estas tres etapas que responden un poco a estos motivos, podemos decir, hay diferentes etapas, hay diferentes motivos. ¿Realmente hay una frontera entre una y otra? Pues no, porque todas, absolutamente todas estas tres etapas están unidas por el hilo conductor de la impunidad. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué factores permitieron que se hiciera esto durante el franquismo? Bueno, pues claramente hay tres. Y también se ha hablado de estos factores, sobre todo dos de ellos, estos días. El silencio, el miedo y la impunidad, que acabamos de mencionar. El silencio y el miedo por parte de las víctimas y la impunidad por parte del poderoso. En cuanto al silencio y al miedo que tuvieron las víctimas, yo creo que no hay que utilizar mucho tiempo para explicar esto, porque todos sabemos la situación en que estaban nuestras madres, las familias. Cuando digo nuestras madres es porque, por lo que voy a contar a continuación, que los padres, por supuesto, no se vieron libres de este terror. Cuando una madre daba a luz, normalmente estaba sola y no podía, cuando le retiraban al niño porque estaba malo, que esto también lo ha contado un poquito Consuelo, estaba malo, está enfermito, en nuestro caso está bajo de peso, lo llevan a la incubadora, se puede ir recuperando o no, el resultado es que el niño fallece, entre comillas, supuestamente, fallece de un día para otro, y ese niño nunca, su cadáver nunca es mostrado a la madre. Nunca. En ocasiones sí al padre. Y el padre muchas veces no reconoce en ese cuerpecito inerte a su hijo o a su hija. Pero la madre, que sí podría reconocerlo, por cuestiones obvias que todos sabemos, o que todas sabemos, nunca ve a ese bebé. Nunca. ¿Esto qué significa? Significa que esa madre se va a su casa sin poder enterrar a su hijo, con un duelo que jamás podrá cerrar, que nunca se termina de cerrar. Y cuando se atreven a mostrar ciertas dudas, ciertas sospechas, lo normal es que no lo digan ni siquiera en voz alta, pero cuando se atreven son tomadas por, bueno, pues mujeres trastornadas que no han superado la muerte del bebé. Por favor, claro, y ten cuidadito porque como digas muchas cosas, te internamos en la planta de psiquiatría. Y eso ha sucedido, Ni siquiera su pareja, ni siquiera sus otros hijos, si los tuviera, ni siquiera su familia las creen, porque es algo tan horrible que eso solamente lo puede percibir la madre que pierde a su hijo, pero es imposible que lo pueda percibir otra persona. Es imposible que eso uno lo pueda entender si no has parido.
Eso es así. Bien, ¿esto qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado? Que las mujeres callan. Que las mujeres callan y piensan, bueno, pues serán imaginaciones mías, estaré loca, no sé, mejor me callo, porque además tengo hijos a los que tengo que cuidar, a ver si me van a internar. Cuando pasa el tiempo y empiezan a surgir estos casos en los medios de comunicación, porque son los propios niños ya mayores, hombres y mujeres, que dan el paso hacia la búsqueda de sus orígenes porque sus padres adoptivos les confiesan que fueron comprados cuando se están muriendo los padres, posiblemente para no marcharse con ese peso en la conciencia. Y entonces los niños dan el paso y salen en televisión. Y las madres, estas que fueron tomadas por locas, las que nunca pudieron hablar durante décadas, empiezan a pensar que quizá eso que están viendo les ocurrió a ellas y que a lo mejor ese niño que está buscando a su madre es su propio hijo. Esa es la cuestión. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el silencio empieza a romperse. El silencio empieza a romperse, pero no del todo, no del todo. Porque en aquellos casos donde se han podido producir algún reencuentro, tampoco han querido decirlo. Los niños, porque no quieren hacer daño a sus padres adoptivos. Y cuando salen a la luz, y es comprensible, esos niños han vivido con esas familias, esa es su familia. Y eso lo tenemos que entender las familias que buscamos. Y tenemos que respetarlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el silencio se mantiene. Cuando decía Ana María, lo siento, te estoy citando, pero es que te tengo ahí delante y además lo que dices se me queda siempre aquí en el corazón, con lo cual, cuando dices, hoy ha caído mucho silencio sobre España, yo me pregunto, ¿el silencio realmente se marchó definitivamente de este país, se marchó de España? Porque por unos motivos u otros siempre callamos. Y las madres que buscan y los niños que están ya encontrando a sus madres, cuando les piden, no quiero salir a la luz, la madre también tiene que callarse, por respeto a esa decisión del hijo. Por eso no estáis viendo en los medios de comunicación demasiados reencuentros. Os aseguro que los hay, pero no quieren decirlos. Bien, esto en cuanto al silencio, al miedo, podríamos hablar de la enorme culpabilidad que se le queda a la madre cuando descubre que tenía razón y que a lo mejor tenía que haberse dado cuenta en ese momento cuando se lo estaban robando. La pobre... ¿Cómo se va a dar cuenta si no era consciente? Ahí también entra la culpabilidad del padre, de la familia. Pero es que además no estamos hablando solamente del silencio de la víctima o del miedo de la víctima, estamos hablando del silencio de la sociedad. ¿Acaso esto no se sabía? Porque esto era Vox Populi. En los hospitales desaparecen los niños. Cuando yo fui a dar a luz a mi hija en el año 1996, una vecina me dijo, ten cuidado, vigílala siempre, porque los niños desaparecen en las clínicas. Y yo, que en aquel momento estaba feliz de parir a mi hija, dice, oye, pobre Ángeles, se llamaba Ángeles la mujer, pobre Ángeles, qué cosas me está diciendo, ¿no? Ya se le está yendo la cabeza. Pues no, pues es que los niños desaparecían. Es que no había nadie que estaba viendo esto. Es que esto no fue solamente el robo que hizo una monja, como se nos están haciendo, claro, la dichosa Sor María, que oportunamente se murió cuando ya estaba imputada, ¿no? Bueno, pues no fue una monja, no fue un médico. Vamos a ver, para que desaparezca un niño y después esté en otra familia, se necesita un médico, se necesita esa religiosa, que son las que estaban encargadas habitualmente de plantas como, por ejemplo, la de incubadoras. Se necesita gente del cementerio que entierre cajas vacías, sin bebés. Se necesita personal de los registros, se necesitan jueces y notarios que certifiquen esas adopciones que nunca fueron adopciones, que fueron ventas. Se necesita gente en el registro civil que inscriba como hijo biológico a un niño que nunca fue hijo biológico de la madre con la que vivió. Y eso eran funcionarios, y eso eran las instituciones del Estado. ¿Que no estamos hablando de leyes? ¿Y qué importa? Estamos hablando de las bases de las instituciones estatales, que son los funcionarios, y que estamos hablando de gente que puede actuar porque hay un consentimiento y porque hay una connivencia. Porque si no sería imposible que durante tantas décadas, durante tanto tiempo y en todo el territorio nacional se pudiera producir la barbarie que se produjo. Esa es la cuestión. Y la impunidad de la que ya hemos hablado, esa impunidad del poderoso,
esa idea de que yo puedo hacer lo que quiera, porque nadie me va a cuestionar, porque no voy a ser ni siquiera censurado por mi actitud. ¿Por qué? Pues porque yo soy la que decide, esta religiosa, yo soy el que decide, este médico, con quién tiene que criarse ese niño. Porque si es una familia numerosa, en nuestro caso, 10 hermanos. Mi hermano Francisco, al que buscamos, y yo, somos los últimos. De los 10 hermanos, 7 varones, 2 niñas. Mi hermano Francisco, un chico. ¿A quién iban a quitar? Hombre, es que ya tienen muchos niños. Por lo menos vamos a dejarle a la mujercita para que tengan 2 niñas en casa. Elegían, sabían y encima pensaban que hacían favores. En fin, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál sería la tercera pregunta? ¿En qué situación están hoy las víctimas por el robo de bebés en España? Todo esto que he ido contando lo que demuestra es que estos no son delitos económicos, ni son delitos únicamente que correspondan de manera individual a las familias. Esto corresponde y esto sucede a la sociedad completa. Y sucede porque, como decía Ángela, un golpe de Estado atacó un gobierno legítimo de la República, impuso su ley, una ley absolutamente que no era ley, que era una barbaridad, que era una barbarie, y se produjo un genocidio aquí. Y todos los delitos que se cometieron fueron delitos de lesa humanidad, y nosotros queremos que se reconozcan como delitos, como crímenes del franquismo, como delitos de lesa humanidad. Y aquí las autoridades, y en palabras del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, hizo unas declaraciones públicas desvinculando el robo de bebés del franquismo. ¿Y sabéis por qué? Bueno, pues porque dijo que esto tampoco había sido parte de un plan sistemático. Volvió la idea de la práctica generalizada. Afortunadamente tenemos a gente como Parenti, que explica muy bien lo que es una práctica generalizada, en el caso del robo de bebés y en cualquier crimen, Y además tuvo la osadía de decir que esto no se prolongó en el tiempo y que eran casos aislados, que no seguían patrones comunes. Pero es que hay que tener osadía, por no decir otra cosa, para decir eso, para decírnoslo a las víctimas, a las que estamos viviendo, el reconocimiento de estos casos que están saliendo en televisión y que nos estamos viendo en ellos. ¿Cómo que no había patrones comunes? ¿Cómo que no? Hay un caso calcado al mío en Cádiz, del mismo año. Todas las madres se fueron a sus casas sin poder enterrar a ese hijo. Obviamente no había nada que enterrar. La crueldad mayor que puedes hacer a una madre es que no se despida de su hijo. Es un duelo jamás terminado. Y es un duelo que transmite a los hijos. Mi vinculación con mi hermano mellizo fue en gran parte a través de mi madre. Porque yo nací con una mamá en duelo. Y yo me crié con una mamá en duelo. Y cuando mi madre se murió, cuando yo tenía 15 años, mi vinculación con Francisco se diluyó un poquito. Porque el lazo de unión había desaparecido, que era mi madre. Después volvió, y volvió con una fuerza atronadora. Después, cuando mi hermana me llama un día y me dice, en el 2010, ¿has podido pensar en alguna ocasión que Francisco estuviera vivo? Y en aquel momento, como una especie de flash, todas mis vivencias, todos mis recuerdos de cuando a mí me preguntaban en el colegio, ¿cuántos hermanos sois? Pues somos 9. Y Francisco, que se murió por falta de peso. Mete esto en el saco de una niña pequeña, que se murió tu gemelo porque tú te llevaste todo el peso. ¿De acuerdo? Es que encima eso. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente te cae encima todo lo que tú sentiste, que no es la presencia. Muchos gemelos o muchos mellizos dicen, yo sentía la presencia. No, yo lo que sentí durante toda mi vida es el hueco, es la ausencia de mi hermano. Y tengo muchísimos hermanos maravillosos, estupendos, a los que adoro. Cada uno tiene su sitio. Y Francisco nunca pudo ocupar el suyo. ¿Por qué? Pues porque hubo gente que decidió que eso no fuera así. Decidió que no pudiéramos tener una vida en común. Esa era la impunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, y vuelvo a la idea de que queremos ser considerados víctimas del franquismo,
porque esos crímenes se ajustan y se ubican en esa época. Crímenes de la dictadura y de su herencia posterior. Y queremos que sean denominados delitos de lesa humanidad también por una cuestión moral, porque esto no afecta únicamente a las familias, afecta a la humanidad entera. Y por eso mi asociación se llama Todos los niños robados son también mis niños, porque yo soy víctima, mis hermanos también, pero también tú, y tú, y tú, y todos los que estamos aquí, y todos los que están fuera, porque toda la familia está siendo víctima, pero toda la sociedad es afectada, está afectada por todo esto que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente aquí no podemos, porque aquí no se consideran de esa forma. Y hemos dado un paso que para nosotros ha sido muy importante, y es que, lógicamente, al ubicarse nuestra causa, el robo de bebés, en una etapa, en una situación donde no fuimos los únicos, las únicas víctimas. Aquí se produjeron unos crímenes horribles, tremendos. Creo que no llegamos a entender la podredumbre que había aquí, en este país. Víctimas de todo tipo, de trabajo esclavo, de preventorios, que tengo aquí a gente muy querida de los preventorios. Presos, torturados. Y no estamos hablando de torturas ni de presos de los años 40. Estamos hablando de los años 70. Estamos hablando de víctimas que fueron represaliadas por su condición sexual. Estamos hablando de muchísimos, del exilio, de los 500.000 que se tuvieron que ir al principio y de los que después también se tuvieron que marchar. Y cuando nos dimos cuenta de que no éramos los únicos y que todo esto se ubicaba en una causa enorme, que eran los crímenes del franquismo, decidimos dar el paso y decidimos participar y querellarnos, como estaba diciendo Ángela antes, y nos fuimos a Argentina. Y yo personalmente me fui a Argentina y entregué a la jueza María Servini de Cubría, que es la que está llevando la querella argentina contra los crímenes del franquismo, mi propia querella de mi asociación y de 9 asociaciones más de víctimas por el robo de bebés. Dentro, repito, de una causa enorme, Y ahora mismo estamos militando de una manera muy activa en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, porque consideramos que somos parte de este gran grupo, de este gran conjunto, de esta parte de la sociedad a la que se le debe verdad, a la que se le debe justicia y a la que se le debe una gran reparación. Y para terminar, a modo de conclusión, vuelvo al inicio para poder explicar este paso dentro de nuestro caso particular, de lo familiar a esta cuestión colectiva. Primero, nosotros comenzamos en el 2010 a sospechar que nuestro hermano había sido uno de los niños desaparecidos. No voy a contar toda la historia, parto ya del 2010, de hace 3 años. Y nos ponemos a buscarlo. Y en esa búsqueda encontramos a muchísima gente. Y encontramos a gente en nuestra misma situación. ¿Y qué decidimos hacer? Pues decidimos hacer una campaña de sensibilización social a la que le pusimos ese nombre. Todos los niños robados son también mis niños, por el motivo que os he explicado. Pero esa campaña pasó más tarde a ser una asociación con el nombre, exactamente con el mismo nombre. Y empezamos a formar parte de plataformas y de coordinadoras más grandes, entre ellas la UNAF, que también sabe mucho de todo esto que estoy contando. Y no solamente eso, también vimos que no éramos los únicos que habíamos sufrido esa situación en el pasado y en el presente. Por tanto, también nos unimos a toda esa plataforma, la coordinadora estatal ACUA, que es la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella, y nos hemos querellado. Y nos hemos querellado porque, terminando con una frase, pensamos que no solo somos familias con un pasado sin resolver, sino que somos una sociedad entera con un pasado por revisar, para poder resolver este presente, que es el presente de todos.
La verdad que después de esta magnífica intervención de Soledad Luque, aunque yo creo que estamos un poco fuera de hora, pero no he sido responsable porque creo que se ha ajustado al tiempo que teníamos, pero a mí no me gustaría pasar sin que se diera lugar a un coloquio. Y solo añadir que hace poco ha estado aquí un grupo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, que se ha entrevistado además con las entidades que se dedican al robo de niños, porque han sido incluidos como una de las consecuencias del franquismo, bien como exterminio político, bien como exterminio moral, social, religioso, o bien como exterminio económico, que al final es la compraventa, y que hay grupos que están hoy luchando en Naciones Unidas también por la compraventa de bebés. Pero eso tiene que estar incluido en el derecho a acabar con la impunidad que ha habido en este país con el franquismo, a que el franquismo se considere delito su exaltación y que no nos venga la alcaldesa de Quijorna diciendo que solo ha visto soldaditos de plomo, porque se haría preocupar porque le tendríamos que regalar unas gafas. En cualquier caso, me parece que tengo que dar algunas palabras, aunque la clausura se retrase unos minutos. Hola, hola. Muchas gracias por vuestra intervención. Un abrazo a Sol. Tengo una curiosidad, porque además yo también soy querellante, veo también compañeras por aquí que también lo son, que se han personado en la querella argentina, ya se ha hablado un poquito de esto, y ha salido a la luz ahora últimamente que todo el mundo sabe la imputación y petición de extradición de esos torturadores. Tengo curiosidad si en vuestro caso de las asociaciones de bebés robados que están personados en la querella, ¿tenéis planteadas imputaciones a esta gente, o médicos o monjas o comadronas? Sería importante, es que lo desconozco de verdad, a pesar de que estoy un poquito metida en el ajo, pero sería muy importante que nos lo aclararas también. Sí, te lo cuento rápidamente. Bueno, ya sabéis que se hizo un escrito de imputaciones sobre 9, creo recordar 9 o 12, 9 personalidades de aquel entonces, y bueno, se consiguió que la jueza librara órdenes de detención hacia 4. 2 de ellos murieron, habían muerto ya, pero los otros 2, uno de ellos el famoso, desgraciadamente famoso Billy el Niño y también el guardia civil Muñecas, son los que están ahora mismo no solamente imputados, sino en busca y captura. El juez Ruz, que es el que lleva este tema, ha dicho que él no va a detenerlos. No va a detenerlos, aun teniendo las órdenes de detención que le ha pasado la Interpol. Porque, bueno, pues dice que total, que aquí en España que no se van a escapar, porque en cuanto pisen el aeropuerto ya se los van a detener, pues que no es necesario detenerlos. Y está esperando las órdenes de extradición, que no sabemos muy bien en qué limbo diplomático está. Sabemos que ya han salido de Argentina y bueno, estarán pronto en la Audiencia Nacional y en manos del juez para que sean extraditados. Lo que ocurra después, ya con estas 2 extradiciones, pues tenemos que ir viéndolo poco a poco. Yo tengo una fe absoluta en esta querella y sé que puede funcionar. Y si no, este juez dice que no, bueno, pues ya haremos cositas para que cambie de opinión o para hacerlo de otra forma. En cuanto a los médicos, bien, por supuesto que se van a hacer más escritos de imputaciones. Y en el próximo ya hay preparados 2 nombres de médicos y de una religiosa relacionados con el robo de bebés. Sí, ahora ya nos toca también a nosotros. Antes estos imputados tenían que ver con las torturas a presos del tardofranquismo. Lo apoyamos absolutamente porque su causa es mi causa también, como víctimas todos del franquismo, pero bueno, ahora pues yo me siento muy satisfecha de decir que afortunadamente ya se va acercando el momento en que nosotros tengamos esos imputables en ese escrito. Sí. Hola, otra vez yo. A ver, yo voy más para atrás y pienso en las madres. Hay 300.000 mujeres silenciadas, calladas y culpabilizadas, sí, a las cuales no hemos podido llegar o no hemos podido arrancarles el silencio.
hacerle ver que ellas no son culpables y que ellas son víctimas. Sí. ¿Cómo se puede llegar a esas mujeres? ¿Cómo podemos hacerlo? 300.000 personas es una ciudad media. O sea, imaginaros una ciudad, una persona, uno detrás de otra. Sí. 300.000 personas que se sienten culpables en vez de víctimas. Claro. Sí, esta es una de las funciones de las asociaciones. Una de las funciones que, desde luego, nuestra asociación tiene, que es el acompañamiento, el asesorar, el escuchar y el informar. La información es primordial para que estas madres, estas mujeres, efectivamente, sabiéndose víctimas, porque lo son, no se sientan culpables. Los únicos culpables son los criminales que robaron a nuestros niños. Los únicos, ¿de acuerdo? Y el Estado que los amparó. Y ya está. Las madres no son víctimas. Y efectivamente hacemos un trabajo, ya digo, de acompañamiento. Yo me puedo tirar incluso 2 horas hablando por teléfono con estas mujeres que no paran de llorar y que no paran de decir ¿y por qué no me di cuenta? ¿Y por qué no me di cuenta? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Tú en aquel momento no podías darte cuenta. Tú es ahora cuando ya sabes que esto ha ocurrido, cuando tienes que dar el paso. No nos quedemos con el me he enterado. La verdad es muy importante, y el saber lo que ocurrió, pero también es importante la justicia. Y también tienes que dar el paso para denunciar. Tienen a veces miedo a poner una denuncia. La denuncia es una frontera. Entregar un papel en la fiscalía o en el juzgado o en una comisaría es algo que puede parecer banal. No lo es en absoluto. Es algo muy importante, porque es reconocer que necesitas y que estás exigiendo justicia. Eso es importante, muy importante. Efectivamente, estamos hablando de 300.000 desapariciones. Ya digo, con el cuidado que hay que tener con estas estimaciones, a nosotros no nos gusta mucho, pero bueno, 300.000 mujeres, 300.000 familias, porque principalmente la madre, pero los hermanos, también el padre, ¿no? Que llega un momento en que también se reconoce en esa situación. Y el trabajo de las asociaciones es un trabajo primordial. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no tenemos recursos para poder hacerlo. Porque ojalá yo pudiera irme sin que esa señora se tuviera que gastar dinero en el móvil o que me lo tuviera que gastar yo, y tuviéramos una subvención o tuviéramos un recurso, tuviéramos algo, profesionales a nuestra disposición, psicólogos. Yo actúo de psicóloga, yo no soy psicóloga. Yo soy una víctima que al haber vivido esto puedo entender muchas cosas. Y pensando en mi madre, puedo muchas cosas también entender. Entonces, bueno, las asociaciones, una de nuestras reivindicaciones es que nos doten de recursos para poder hacer esa labor, que es una labor primordial, el que las mujeres, que no lo olvidemos, fueron objeto de un acto de violencia extraordinaria, horrible, horrible, cuando les robaron a su bebé, porque no solamente roban un bebé, por favor, vamos a quitarnos esa idea de la cabeza, no solo roban un bebé, roban un niño, roban un adolescente, roban a un joven, roban a un adulto, roban una vida, porque tú te has perdido como madre, como hermano, todas esas etapas de crecimiento. Te has perdido la vida con tu hijo. Entonces... ¿Tiene otra palabra? Bueno, el otro día estuve, el viernes, en una conferencia de una asociación argentina de psicoanálisis y una mujer que explicaba lo difícil que es trabajar con los niños cuya identidad fue robada, o con los mayores ahora, ¿no? Sí. Porque incluso, como todos sabemos, hay muchos que niegan el querer y se han ido del país, incluso para no encontrarse con sus madres, a las que, no, como quizás es una familia más humilde, y el egoísmo también anda por medio y todo lo que el inconsciente va archivando, más el consciente con todos los valores de una sociedad cuya familia es mucho más potente y prepotente que la que perdió,
que esta mujer, pues, habla. En Argentina, por lo menos, sí, ha habido mecanismos de haber asociaciones, o como queramos que le llamemos, de psicoanálisis, o psicoanalistas o psicólogos que han ofrecido esta posibilidad. Claro. No hubo, bueno, la ley del punto final, aquí lo de transmisión en vez de transición, que ahora, por cierto, y muy de actualidad, ayer veía una entrevista a un periodista, que no voy a decir el nombre para no hacerle más publicidad de la que ya tiene, pues ensalzando la transición, y era el jefe de prensa de Suárez, de, bueno, aquí la democracia nos la trajo Suárez. Yo no quiero quitar méritos a Suárez porque he visto lo que ha venido después verdaderamente y el nido de víboras que tenía dentro de su partido. Pero vamos aquí, es que no se reconoce la labor de partidos que lucharon y se partieron la cara, cárceles, muertes, torturas, etcétera, etcétera. Sí. Incluso en la transición, que hubo muchas muertes. 600. Y eso todo, ¿a dónde quiero llegar? A que se dio a una sociedad carente de empatía, de tal suerte que esa complicidad de enfermeras y todo el personal que rodeaba y coadyuvaba a que esto se pudiera producir, no haya calado siquiera la empatía imprescindible que yo me admiro de cómo mucha gente te niega, y son personas normales con las que tomas café, el querer abrir heridas tan ya cerradas, negándole incluso a las víctimas su capacidad de sentir. Pero tú me vas a quitar a mí el sentimiento. Mira, yo no he tenido a nadie en mi familia, ni de niños robados, ni de torturados, ni de presos, pero soy capaz de ponerme en el lugar de esas personas que quieren rescatar a sus muertos, que quieren saber de sus hermanos, por favor, y que aquí la mayor parte de la sociedad te conteste con esas salidas. Pero ¿qué anestesia se ha producido socialmente? ¿Qué lavado de cerebro hizo el franquismo tan eficaz? Y luego seguido en la transición, y aquí andamos como andamos. Yo verdaderamente quisiera hacer un llamamiento de que los que estamos en esto no dejáramos de mandar comunicado tras comunicado y dar mucho la lata, porque al final terminan teniendo que hacerse eco en los medios de comunicación. Sí. Porque yo creo que ahí está prácticamente el debate. Bueno, vamos a dar unas últimas preguntas, pero que colectivamente se hagan porque ya nos han llamado la atención por el tiempo, pero no vamos a dejarlo. Tiene la palabra Pilar Foronda, luego vas tú y luego Ana María Pérez del Campo. ¿Y tú? ¿Raquel quiere hablar? Raquel, pues nada. Yo una propuesta muy breve, no quiero intervenir más, emocionalmente es durísimo y evidentemente viene de la cultura del silencio brutal por la represión brutal, ¿no? Pero lo que quiero es pediros que os enganchéis a Twitter, que es un altavoz fabuloso, que cuesta muy poco trabajo y que la brecha de las TICs la tenemos que saltar. Tenemos que ocupar ese espacio que podemos porque es muy sencillo. Entonces, por favor, engancharos a Twitter, que es un gran altavoz, y todo esto, cada vez que asistamos a una jornada, conectaros a la red ciberfeminista y a través de ahí hacer difusión, porque somos muchas y nos estamos poniendo de acuerdo. Ahora tiene Carmen, que es hermana de Soledad, le vamos a dar la palabra. No. Gracias. Nosotros, muy cortito porque ya mi hermana lo ha expuesto maravillosamente, nosotros somos víctimas del franquismo, pero con una peculiaridad. Con nosotros cometieron un delito, pero se sigue cometiendo todavía. Nosotros no estamos buscando muertos, con todo lo terrible que es eso, que no dejen sacar a nuestros muertos de las cunetas. Nosotros estamos buscando vivos, niños que están vivos. En nuestra familia estamos buscando a nuestro hermano que tiene ahora 48 años y el tiempo corre en nuestra contra. Nuestros padres, desgraciadamente, ya han fallecido, pero todavía quedan muchas madres y muchos padres vivos y tenemos que luchar porque se puedan encontrar esos niños y porque se pueda saber la verdad antes de que se mueran.
porque se pueda saber la verdad, porque se obtenga justicia y porque se obtenga reparación. Ahí Sole lo ha explicado muy bien, pero una cosa que nos plantean, o que la gente que rebate todo esto nos echa en cara, es que cuando hablamos de reparación interpretan que estamos pidiendo indemnizaciones económicas. No, nuestra reparación viene a través de la verdad y de la justicia, nada más. Es más, en nuestra asociación ha hecho una propuesta formal de renuncia a la responsabilidad subsidiaria del Estado en el tema económico. No a la responsabilidad de los miserables que cometieron estos crímenes. A estos, en cuanto se demuestre y se les juzgue, que se les deje sin un duro, sin un euro, y que ese dinero repercuta en fondos para atender a las víctimas. ¿Vale? Vale. Perdona, Carmen. Entonces, ¿ha terminado? Pues vea. ¿Consuelo o no? Ana María. Ana María Pérez del Campo. Perdona, Carmen, pero si no luego dice que no se modera. Bueno, yo lo que me planteo hoy en la intervención vuestra y todas estas jornadas que se han celebrado, tienen que marcar un antes y un después en el funcionamiento que vamos a seguir, no solamente en la búsqueda de los vivos, la búsqueda de estos niños inocentes, porque yo solo quiero recordaros una cosa, para que veáis cómo la discriminación en este país funciona, y funciona hasta extremos tremendos. Si decimos víctimas del terrorismo de ETA, glorificamos a las víctimas. Si decimos víctimas del terrorismo de género, somos unas victimistas. Y si decimos víctimas del robo de los niños, también somos unas victimistas. Bueno, yo creo que UNAF, cuando os pidió el ingreso, porque os pidió a vosotras que ingresarais en UNAF, lo que hizo fue empezar a hacer un poquito de justicia. Y ahora tenemos que hacer la justicia completa. Y la justicia completa no se termina de brazos cruzados esperando a que la crisis económica y la crisis ideológica. ¿Dónde está la crisis ideológica? Porque la crisis ideológica es la causa de la crisis económica. Y porque un mal hacer en una transición que nunca existió la transmisión. Y las consecuencias de esa transmisión las estamos viendo ahora, desde la corona para abajo, ¿no? Por lo tanto, lo que yo pido es que nos unamos todas, las organizaciones sociales. Hay que volver a tener aquella unión que se tuvo en un momento determinado para acabar con una situación que nos ensucia, y con una equivocación en las denominaciones. Esto dejó de ser democracia porque nunca fue democracia. Gracias. Bueno, yo para terminar, se ha hablado aquí de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez ha perdido la memoria, y mirar que le da pena cuando alguno de nuestros familiares pierde la memoria. Sufrimos esa pérdida de memoria, nos sentimos absolutamente desolados con la pérdida de memoria. Pues imaginaros la pérdida de memoria de un país que ha olvidado lo que hay ahí y que además lo ha olvidado conscientemente y no quiere recordar, pero no quiere recordar a una parte de la sociedad a la que tenía razón. Y sin embargo, sí quiere recordar a los que impusieron por la fuerza su razón. Por eso tenemos que perder el miedo. Es decir, hace muchos años, tanto como las torturas que hicieron,
han desaparecido hace mucho tiempo. Hasta ayer y hasta hoy siguen desaparecidos. Por lo tanto, sigue el delito. Y yo creo que esa conciencia colectiva de memoria es lo que nos tiene que llevar a analizar todos los problemas desde el punto de vista del examen contra la impunidad del franquismo en nuestro país. Y yo creo que eso será una conclusión que espero que sea recordada, porque me parece que en la pérdida de la memoria está la pérdida de la democracia. Gracias.